En esta mañana nosotros vamos a comenzar a considerar el capítulo 5 de la Confesión de Fe, que trata acerca de la providencia. La palabra providencia proviene de una raíz latina que significa supervisar, gobernar, dirigir. Así que cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando de su gobierno, de su supervisión, de su dirección sobre las cosas que Él ha creado. Y noten que los autores de esta confesión, siguiendo el patrón de la Confesión de Fe de Westminster, han trazado un plan de acción aún en los temas que han tocado. Comenzaron en primer lugar con las Sagradas Escrituras, que es la base de todo cuanto estamos viendo aquí. Luego siguieron con la Trinidad de Dios, luego con el decreto de Dios, luego en cuarto lugar con la creación, que fue la primera parte del decreto que Dios llevó a cabo, y ahora en quinto lugar nos van a hablar de la providencia. En otras palabras, el mismo Dios que ha decretado, el mismo Dios que ha creado, ahora está gobernando, dirigiendo, supervisando todas las cosas que tienen que ver con su creación. Vamos entonces a ver en esta mañana el primer párrafo de la confesión, los primeros tres párrafos de la confesión, ya que no creo que nos dé tiempo, no nos va a dar tiempo para entrar a considerar más nada de allí. Y podemos dividir este capítulo 5 en dos grandes partes. En primer lugar, en el párrafo 1 se nos da un resumen de la doctrina de la providencia, mientras que en los párrafos 2 al 7 se nos dan algunas aplicaciones particulares de esa enseñanza general de la providencia. Y debemos decir algo aquí en ese sentido a modo de introducción. Las enseñanzas que vamos a dar en esta mañana, contenidas en el párrafo 1, no son discutidas ni puestas en duda prácticamente por ningún creyente. Cualquier cristiano, sea calvinista, sea arminiano, no importa de qué filiación doctrinal o teológica, no tendrá ningún problema en aceptar el hecho de que Dios controla su creación, de que Dios gobierna la creación que Él ha hecho. El problema vendrá cuando nosotros pasemos a considerar las enseñanzas particulares que se derivan de esta doctrina. Un arminiano está dispuesto a reconocer el hecho de que Dios gobierna su creación, pero no está dispuesto a reconocer esa enseñanza hasta las consecuencias lógicas que se derivan de ella. Por ejemplo, usted pregunta a un arminiano si él cree que ciertamente Dios controla los pajaritos que caen del cielo. Y el arminiano le dirá, por supuesto que sí, porque es una enseñanza que está claramente establecida por el Señor en Mateo capítulo 10. Pero si usted pregunta al arminiano si él cree también que ese gobierno soberano de Dios incluye también quiénes se han de salvar y quiénes se han de perder, entonces el arminiano dirá, bueno, yo no llego tan lejos en mi aplicación de esta doctrina. Así que ellos están dispuestos a aceptar la doctrina en sentido general, pero no están dispuestos a llevar la doctrina hasta sus consecuencias lógicas, no están dispuestos a aceptar las enseñanzas particulares que se derivan de la doctrina de la providencia. Así que nosotros en esta mañana vamos a considerar, en primer lugar, en el párrafo 1, algunas enseñanzas generales de la doctrina de la providencia, un resumen general de la doctrina, mientras que en los párrafos 2 al 7 veremos algunas enseñanzas particulares que se derivan de este párrafo general. Dicen los autores, Dios, en el párrafo 1, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. 8 cosas nos dicen los autores de la Confesión de Fe en este párrafo acerca de la providencia. En primer lugar, nos hablan de quién es el autor de la providencia, Dios, el buen creador de todo.
No tenemos a un Dios creador y a otro Dios que gobierna soberanamente su creación, sino que el mismo Dios que creó, el mismo Dios que tuvo un propósito determinado con cada cosa, cada detalle que Él puso en su creación, ese mismo Dios está gobernando las cosas para llevar su creación al propósito final que Él había determinado. Dios es el autor de la providencia. En segundo lugar, nos hablan de la base de la providencia divina. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, etcétera, todas las cosas que Él ha creado. La base de la providencia, del gobierno de Dios sobre su creación, es su poder y su sabiduría. ¿Por qué Dios gobierna todas las cosas? Porque Dios es infinitamente sabio y en su sabiduría infinita ha trazado un plan que Él ha de llevar a cabo con su poder. Si Dios fuese sabio, pero no todopoderoso, Dios podría trazar muchos planes muy buenos, pero no tendría el poder para llevarlos a cabo. Es como una persona que tiene un negocio fantástico, pero le falta el dinero, le falta... ¿cómo se llama esto? Uno del banco, financiamiento. Le falta financiamiento. A Dios no le falta financiamiento. Dios tiene todo poder que podamos concebir. Pero por el otro lado, si Dios fuese todopoderoso y al mismo tiempo no fuese sabio, Él tendría poder para hacer muchas cosas, pero tendría que intentar un plan y luego otro, hasta que por fin diera con el plan adecuado. Pero nuestro Dios es infinitamente sabio, nuestro Dios es infinitamente poderoso. Hermanos, ¿es el hombre infinitamente sabio y todopoderoso? No, sabemos que no lo es. Esa pregunta cualquier niño pequeño podría responderla. ¿Creen ustedes que es lógico que Dios haya hecho una creación como la que ha hecho y que entonces ahora deje esa creación en manos de un hombre falible, pecador, débil y que al mismo tiempo no tiene poder para llevar a cabo aún las cosas buenas que se propone hacer? Eso no es lógico. Dios no sería tan irresponsable para hacer tal cosa. ¿Qué ustedes pensarían de un padre que luego de tener a sus hijos los deja a su libre albedrío para que ellos decidan lo que han de comer, qué se han de vestir, si van a ir a la escuela o no van a ir a la escuela, si han de estudiar o no van a estudiar? ¿Qué ustedes pensarían de un padre así? Es un padre que no está ejerciendo responsablemente su paternidad. Si nosotros dejamos a nuestros hijos elegir lo que ellos han de comer todos los días, ellos seguramente escogerían helado de desayuno, helado de comida y helado de cena. Nosotros sabemos que eso no es bueno y por esa razón como padres ejercemos la autoridad que Dios nos ha conferido para guiar a nuestros hijos en esas cosas. Bueno, Dios hace exactamente lo mismo. Él ha creado, Él gobierna, porque Él sabe que Él es sabio y Él sabe que es todopoderoso. Y Él ha decidido usar su sabiduría y usar el poder que sabe que posee para llevar a cabo sus planes que sabe que son sabios, aunque parezca un trabalenguas. En tercer lugar, los autores de la confesión nos hablan de la esencia de la providencia. ¿Qué significa esto? Que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas que Él ha hecho. Hay una filosofía que surgió en Europa hace unos siglos atrás llamada el deísmo. ¿Y qué creen los deístas? Ellos creen que ciertamente hay un Dios y aún están dispuestos a aceptar el hecho de que ese Dios ha creado. Pero de acuerdo a esta teoría, luego que Dios creó, dejó su creación sola funcionando. Es como quien hace un reloj, le da cuerdas y luego lo deja solo hasta que la cuerda se le acabe. Voltaire, por ejemplo, el famoso filósofo francés, era un deísta. Muchas veces nosotros oímos hablar del ateo Voltaire. No, él no era ateo, era deísta. Él creía que Dios existía, pero no que Dios gobernaba. El Salmo 14:1 define lo que es un deísta. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Este hombre no proclama abiertamente su ateísmo. Incluso él no niega la existencia de Dios. La palabra hebrea que aparece en el Salmo 14:1 no habla del Dios en su existencia personal, sino más bien del Dios que gobierna la creación que Él ha hecho. Esa es la palabra hebrea que usa el salmista. Por lo tanto, lo que el necio dice en su corazón no es que Dios no existe,
sino que Dios quizás existe, tal vez está allí, pero Dios no tiene nada que ver con nosotros. Dios no se mete en los asuntos del hombre. Eso es un deísta. ¿Y saben algo triste? Que muchas veces nosotros los cristianos somos deístas sin saberlo. Y hablo aquí sobre todo, no únicamente, pero sobre todo los profesores del Colegio Cristiano Logos o de cualquier otro tipo de enseñanza que estén en cualquier lugar donde puedan enseñar. Cuidado, hermanos, con el deísmo. Por ejemplo, nosotros decimos que Dios ha hecho leyes naturales. Y es verdad, por ejemplo, la ley de la gravedad o el hecho de que los planetas giran en su órbita. Pero aparentemente la idea que tenemos es que Dios ha hecho una ley fuera de Él mismo, y que ahora las cosas funcionan en base a esa ley que Él ha creado, pero solas. No, hermanos, dice la Escritura que Dios sostiene su creación. Eso significa que los planetas giran en su órbita porque Dios los tiene girando allí. Dios no ha puesto nada en su universo que haga que los planetas vayan por ese lugar. Es Dios que los lleva con su mano a que giren por ese sitio. Pero entonces, ¿qué son las leyes naturales? Las leyes naturales no son más que observaciones de los hombres que luego de observar las cosas dicen, bueno, tal planeta gira en esa órbita. Pero ellos entienden que hay como una especie de camino natural por el cual el mundo coge, o el Marte o Venus, solos. No, hermanos, eso es deísmo. Esas cosas no pasan solas. Las cosas pesadas no caen hacia abajo solas. Es porque Dios las hace caer. Y el hombre ha estado observando ese modo de proceder divino y ha puesto leyes, nombres a esa forma de proceder de Dios. Pero es Dios que las hace caer. Dios gobierna su creación. No se cae un pajarito del cielo sin que la mano de Dios no lo lleve a tierra. Si Dios no lo llevara a tierra, se quedara flotando, se fuera a Marte o a Júpiter. Pero Dios hace que caiga, y los hombres observan ese modo de proceder de Dios y dicen, le vamos a poner la ley de la gravedad. Ellos bautizaron esa forma de proceder de Dios. Pero no es que hay una ley que funciona sola y Dios no tiene nada que ver con ella. Eso es deísmo. Dios gobierna su creación. Él sostiene, dirige, dispone y controla todas las cosas. En cuarto lugar, los autores de la confesión nos hablan de quiénes son los objetos de la providencia divina. Todas las criaturas y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña de ellas. Dios no solamente controla las estrellas, los planetas, el sol, las cosas grandes, sino las cosas pequeñas como los virus, los átomos. Así que si usted durante esta semana pescó un resfriado, usted debe saber que ese virus estaba controlado por la mano sabia y poderosa de nuestro Dios. Dios fue quien hizo que ese virus se colara en tu organismo y afectara tu inmunodeficiencia y entonces te diera gripe. Así que ese estornudo que diste esta mañana estaba dentro del control de Dios. Dentro del control de Dios. Dios dirige y gobierna todas las cosas que Él ha hecho, desde la más grande hasta la más pequeña de ellas. Es por su providencia. Esta mañana, y por eso llegamos un poco apresurados aquí unos minutitos antes de que comenzara la clase, cuando nos levantamos tempranito en la mañana, descubrimos que una tubería de la casa se había salido de su lugar y toda la casa estaba inundada de agua. Inundada, completamente inundada de agua. Eso es parte de la providencia divina. Esa tubería no se salió de su lugar sin el control y el gobierno soberano de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros ante tal eventualidad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en que Dios tenía un propósito. Yo pensé inmediatamente, voy a dar la clase de la providencia y Dios me está probando. Si yo realmente creo que Él es soberano y que Él controla esas cosas. Pero no solamente eso, hubo un desperfecto eléctrico también en el barrio. 2 bombillos se quemaron, creemos que también el calentador. Eso estaba dentro del propósito soberano de Dios. Dios controla todas las cosas. La electricidad no fluye por un alambre como una máquina loca. Dios está en control de cada onza de electricidad que va por esos alambres. Dios es soberano. En quinto lugar,
nos hablan de la naturaleza de la providencia divina. Dice que Dios lo hace por su más sabia y santa providencia. ¿Qué significa eso? Que la providencia de Dios, su gobierno en el mundo, no solamente es sabio, sino también es santo. Todo lo que Dios hace es conforme a su carácter. Y si Dios permite las cosas, lo hace porque es sabio que sea de esa manera y no de otra, porque eso va a contribuir a nuestra santidad. En sexto lugar, vemos en el párrafo 1, la compatibilidad de la providencia con su creación. Dice que Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas. Cada cosa que Dios ha hecho tiene un propósito, hermanos. Cada cosa, hasta las moscas, hasta los mimes, las cucarachas, los ratones, los piojos y las pulgas. Cada cosa que Dios ha hecho tiene un propósito. Y Dios, en su providencia, se ha de encargar de que cada una de esas cosas cumpla el propósito para el cual Él la creó. Cada cosa. En séptimo. Las causas determinantes de la providencia de Dios. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Por qué Dios gobierna y dirige todas las cosas o cómo Él lo hace? Bueno, porque Él sabe lo que ha de ocurrir, su mente conoce todas las cosas, pero Él lo sabe, en segundo lugar, porque Él ha decretado que así sean. Así que la base de la providencia o las causas determinantes de la providencia son la mente de Dios por un lado, que conoce todas las cosas, y en segundo lugar su voluntad, que ha decretado todas las cosas. Y por último, tenemos la meta de la providencia para la alabanza de la gloria de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su bondad y de su misericordia. Noten algo interesante, hermanos. El párrafo 1 del capítulo 4 acerca de la creación nos dice que Dios tuvo el mismo propósito para crear todas las cosas. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas crear o hacer el mundo. Por lo tanto, el propósito que tiene Dios con su gobierno es el mismo que tiene con su creación. Él creó todas las cosas para su gloria y ahora continúa gobernándolas para que ese propósito se cumpla. Si Dios crea para su gloria, pero no sigue gobernando su creación, su propósito no se ha de cumplir, porque nosotros los hombres no vamos a llevar a cabo el plan de Dios. Así que Dios creó para su gloria y sigue gobernando para que ese propósito se cumpla. Ese es, hermanos, nuestro Dios. Como decía al principio de la clase, pocos cristianos genuinos, sinceros, van a tener problemas con todas estas cosas que acabamos de decir. Pocos cristianos, si es que hay alguno. Todo cristiano acepta el hecho de que Dios ha creado y de que Dios continúa controlando las cosas que ha creado. El problema viene cuando tratamos de aplicar en cosas específicas esta doctrina, y eso es precisamente lo que los autores de la confesión van a hacer a partir del párrafo 2. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, los asuntos más importantes sobre la doctrina. Noten que hasta ahora no hemos buscado ningún texto bíblico. Y no lo hemos hecho por la sencilla razón de que vamos a ver muchos textos bíblicos en las aplicaciones particulares de esta doctrina. Los asuntos más importantes sobre la doctrina de la providencia, en el párrafo 2 veremos la relación, y párrafo 3, la relación de la providencia con el uso de los medios. La relación de la providencia con el uso de los medios. Dice, aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sean estas necesarias, libres o contingentes. Explíqueme esto, hermano, en una palabra más sencilla. Bueno, lo que los autores están diciendo es, Dios ha decretado el fin, la meta, Dios ha decretado los medios a través de los cuales Él ha de producir esas cosas.
Dios no solamente ha decretado el fin, sino también los medios. La misma providencia ha ordenado las cosas de tal manera que éstas sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias. Por ejemplo, vamos a suponer que Dios ha decretado que una persona en un momento dado va a recibir una patada de un caballo. Eso está dentro del decreto de Dios. Hay varios elementos que están envueltos allí. Resulta que el individuo, distraído, estaba caminando detrás del caballo. Repentinamente un ratón salió de una cueva, le pasó por delante al caballo, el caballo se asustó, tiró una patada y providencialmente agarró al individuo y lo pateó. Varios elementos están envueltos en la escena. Cada uno de esos elementos actuará de acuerdo a su propia naturaleza. El hombre distraído va a actuar de acuerdo a su naturaleza distraída. El caballo actuará de acuerdo a su naturaleza caballal y el ratón de acuerdo a su naturaleza ratonil. Todos los elementos envueltos en el asunto actuarán de acuerdo a su naturaleza. No es que Dios va a tomar la pata del caballo y se la va a pegar al individuo. El caballo actuará y reaccionará como un caballo y el ratón actuará y reaccionará como un ratón. Y cada uno de los elementos actuará de acuerdo a su naturaleza. Y eso estaba envuelto en el decreto de Dios. Esto realmente es un misterio, hermanos. Es un misterio. Pero es lo que enseña la palabra de Dios. Hay tres cosas que mencionan aquí como causas secundarias. Primero dice, sean estas necesarias. Hay cosas que son necesarias para que otra cosa ocurra. Por ejemplo, en Proverbios 26:20 se nos dice que sin leña se apaga el fuego. Para que haya fuego tiene que haber combustión. Para que haya fuego tiene que haber elementos que se quemen. Y si no hay leña no puede haber fuego. Dios ha determinado que esas cosas ocurran de ese modo y no pueden ser de otro. También dice, sean estas necesarias, libres, como es el caso del hombre. El hombre es libre y cuando actúa, actúa en libertad. No en libertad, recuerden esto, no en libertad de determinar lo que él quiere ser. El hombre es libre de hacer lo que él quiera hacer. Pero él como criatura pecadora siempre va a querer el pecado, a menos que Dios se lo impida. Pero el hombre va a actuar de acuerdo a esa libertad que Dios le ha dado. Sin embargo, que el hombre escoja una cosa y no otra está dentro de la providencia de Dios. Y también se nos habla de las causas contingentes, que son cosas contingentes, cosas que podrían pasar como que no podrían pasar. Si pasan, estaban dentro del decreto de Dios. Si no pasa, estaba dentro del decreto de Dios que no pasara. ¿Qué dice la Escritura? La suerte se echa en el regazo. Pero ¿de quién es la decisión? Es de Jehová. Usted tira un dado y puede salir un 1, puede salir un 6, puede salir un 3. Eso es contingencia. No sabemos lo que va a salir. Y lo que salga va a salir porque los dados se movieron de tal manera y no de otra, pero la providencia de Dios estaba guiando el dado para que saliera ese número y no otro. Dios es soberano. Dios es soberano. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es Dios el que da la victoria. Podemos decir que Napoleón Bonaparte perdió la batalla famosa aquella contra Wellington en Waterloo por esto, por aquello. Pero lo cierto es que Dios le dio la victoria a Wellington. Y Dios hizo que Napoleón perdiera, porque Dios había decretado que tal cosa habría de suceder de ese modo. Daniel capítulo 4, versículo 25. Daniel está aquí revelando a Nabucodonosor cuál es el significado del sueño que él ha tenido. Y Daniel, que no era arminiano, dice a Nabucodonosor, este sueño significa, oh rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. ¿Qué dice el Salmo 127, versículos 1 y 2? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad o guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios quien controla estas cosas. Mateo capítulo 5, versículo 45, no lo busquen, dice que Dios es el que hace salir su sol sobre malos y buenos. No, hermano, es que la tierra va girando. Sí, pero ¿quién la tiene girando? ¿Quién hace el movimiento de rotación? ¿Quién hace el movimiento de traslación? No es una ley fuera de Dios. Es Dios con su mano que tiene la tierra girando. Si tú no crees eso, tú eres un deísta. Tú eres un deísta. Si Dios quisiera ahora mismo parar la tierra y la tierra dejara de girar. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante? Que es Dios quien alimenta las aves del cielo, que es Dios quien viste los lirios del campo, es Dios que lo hace. Dios gobierna su creación. Sin embargo, lo que los autores nos están diciendo es que Dios hace eso a través de medios, que Dios hace eso a través de medios. Y de esta enseñanza podemos extraer, hermanos, tres aplicaciones prácticas. Tres aplicaciones prácticas. Si nosotros entendemos que Dios es soberano y gobierna su creación, pero al mismo tiempo entendemos que Él lo hace a través de ciertos medios, eso nos librará, en primer lugar, de una ansiedad miserable y de una preocupación y queja por la vida. Si nosotros entendemos esto, que Dios gobierna hasta los virus, es Dios quien sostiene su creación, esto nos librará de una ansiedad miserable y de una preocupación y queja por la vida. Sucedió porque Dios en su soberanía había decretado que sucediera. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios permitió que esa enfermedad llegara a tu vida, porque Dios en su sabiduría infinita sabía que tu salud sería tu perdición. Dios lo sabía, y por eso permitió que esta enfermedad llegara a tu vida. Dios ha permitido que tú no prosperes en tu negocio, a pesar de que has hecho todo el esfuerzo que estaba a tu alcance en tu responsabilidad, porque no estamos hablando aquí de una persona irresponsable, como veremos en un momento. Pero si has hecho todo lo que estaba a tu alcance, has pedido consejos, has buscado sabiduría, has orado por eso, has puesto todo tu empeño, has sido diligente en tu trabajo y no has prosperado, es que Dios sabe que las riquezas serán tu perdición. Y Dios en su providencia lo ha permitido así. Y si tú sabes eso, no tienes por qué quejarte. No hay razón para quejarte. Ahora noten algo interesante, hermanos. Dice el apóstol Pablo que los cristianos saben eso. Esto es una verdad que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de todo cristiano. Una persona que no sabe eso no es cristiana. Los cristianos saben eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no recuerdan a tiempo. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 12? Ya habéis olvidado la exhortación que se os dirige, diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuál es el problema del cristiano? Que en el momento en que debe recordar esas cosas, las olvida. Tenemos una memoria no glorificada, recordamos lo que hace rato deberíamos haber olvidado. No recordamos lo que siempre debiéramos recordar, una mente no glorificada. Debemos hacer el esfuerzo por recordar a tiempo y usar la verdad que sabemos porque el Espíritu Santo la ha escrito en nuestro corazón, precisamente cuando venga la tribulación, la enfermedad, el dolor, la aflicción. ¿Hay razones para estar triste? Sí, el mismo Señor Jesucristo lo estuvo en el huerto de Getsemaní. Aquí estamos hablando de una ansiedad miserable y de una preocupación quejosa por la vida. Judas nos dice en su pequeña epístola
que una vida quejumbrosa es una de las características de la impiedad. Dice que son querellosos, quejumbrosos, se viven quejando de todo. ¿Por qué? Porque son impíos. En segundo lugar, el entender esta doctrina nos librará de un fatalismo paralizante. Nos librará de un fatalismo paralizante. ¿Qué dicen los fatalistas? Bueno, si ha de ocurrir, va a ocurrir, aunque yo me esfuerce o no me esfuerce. No, no de ninguna manera. Dios ha decretado el fin, pero también ha decretado el medio. Si no usamos el medio, no tendremos el fin. Ambas cosas están comprendidas en el decreto, ambas cosas están comprendidas en la providencia. Y aunque no entendemos cómo funcionan ambas cosas, lo cierto es que ambas están reveladas en la palabra de Dios. Y si creemos que la Biblia es inspirada y infalible en todas sus partes, tenemos que creer ambas verdades. Ambas verdades. Y por último, esta doctrina nos librará de una presunción que al final nos llevará a la ruina. Es una presunción esperar que Dios haga lo que Él ha prometido si al mismo tiempo no usamos los medios que Él nos ha dicho que usemos para lograr ese fin. Eso es presunción. Esperar que nuestros familiares se conviertan mientras nosotros no oramos por ellos, no les predicamos el Evangelio y no les damos un buen testimonio, eso es una presunción. Eso es una presunción, porque Dios ha dicho que Él salvará a los inconversos, Él salvará a los perdidos a través de la locura de la predicación. Si no les predicamos, no oramos por ellos y no les damos buen testimonio, es presuntuoso creer que se van a convertir. Es una presunción para un creyente creer que va a crecer en gracia, si al mismo tiempo no está haciendo uso de los medios que Dios ha provisto para que crezcamos en gracia. Por eso es que ustedes ven, como veremos en esta mañana en la prédica, que hay personas que vienen a la iglesia, son miembros de la iglesia, están aquí por años y están iguales o peores que hace unos años atrás. ¿Qué está pasando con esas personas? Bueno, por un lado puede ser que no sean creyentes, pero por el otro lado puede ser que no estén haciendo uso de los medios que Dios ha provisto. Nadie va a crecer sin usar esos medios. ¿Cuáles son esos medios? La devoción privada, la devoción familiar, la devoción eclesiástica, corporativa. Esos son los medios que Dios ha provisto. Si no hacemos uso de esos medios, no creceremos en gracia. Es una presunción creer lo contrario. Así que esta doctrina nos librará de una ansiedad miserable, nos librará de un fatalismo paralizante y nos librará de una presunción que nos llevará a la ruina. Pero finalmente quiero tocar con ustedes el párrafo 3, donde los autores de la confesión cualifican todo esto que han dicho acerca del uso de los medios. Dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. En palabras más sencillas, Dios usa medios, pero no es esclavo de ellos. Dios puede usar sin ellos, sobre ellos o aún contra ellos. 3 ejemplos bíblicos. En primer lugar, Dios puede obrar sin ellos. Dios ha decretado, por ejemplo, que un niño nazca a través de la unión de un espermatozoide masculino con un óvulo femenino. No puede haber concepción donde no exista tal cosa. Sin embargo, tenemos en Cristo un nacimiento virginal. Un óvulo fue fecundado sin la asistencia de un espermatozoide masculino. ¿Por qué? Porque Dios milagrosamente obró tal cosa. Dios puede obrar sin los medios y hacer un milagro. También Dios puede obrar sobre ellos. Por ejemplo, el caso de Abraham y Sara. Abraham y Sara ya eran viejos. Sara era estéril. Sin embargo, Dios obró por encima de la capacidad del organismo de Abraham. Dios obró por encima de la capacidad del organismo de Sara e hizo que concibiera. En este caso, Dios no obró sin medios. No, Dios usó medios. Usó el organismo de Abraham y de Sara, solo que los puso a trabajar sobre capacidad. Él puede trabajar sobre los medios, pero también puede trabajar contra ellos. Por ejemplo, la zarza ardiendo. Dice Dios ha decretado que donde hay fuego y hay un elemento de combustión,
ese elemento debe consumirse para que haya fuego. Es la única manera en que puede haber combustión. Sin embargo, en el caso de la zarza hubo fuego, hubo combustión, pero el elemento combustible no se quemó. El elemento combustible no se consumió. Eso es obrar contra los medios. Eso fue un milagro. El caso de Ezequías, en el tiempo de Ezequías, Dios hizo que el sol se retirara 15 grados hacia atrás. Eso es obrar contra los medios, porque no está determinado que las cosas sucedan así. Los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego y no solamente no se quemaron, ni siquiera olían a quemado. Eso es contrario a los medios, porque el cuerpo humano se consume por el fuego. Bien, hermanos, hasta aquí lo que hemos visto hoy acerca de la providencia. En el párrafo 1 vimos un resumen de la doctrina de la providencia, mientras que en el párrafo 2 comenzamos a ver asuntos importantes sobre esta doctrina, específicamente la relación de la providencia con el uso de los medios. Nos quedan 5 minutos y yo quisiera dar tiempo para si algún hermano, miembro de la iglesia, tiene alguna pregunta que quiera hacer. Hermano Martín Medina. El hermano Martín Medina pregunta lo siguiente: ¿cómo podemos hacer compatibles la afirmación que aparece en la Escritura de que es Dios quien quita reyes y pone reyes, mientras que al mismo tiempo se nos dice que Satanás tiene dominio sobre el reino de los hombres? Bueno, es muy fácil. La Biblia nos enseña que aún Satanás está por debajo del control de Dios. Y cuando Satanás obra de alguna manera, ese obrar de Satanás es conforme a su maldad, pero aún su maldad está dentro del plan soberano de Dios. Aún su maldad está dentro del plan soberano de Dios. De todos modos, ahora mismo no viene a mi memoria, pero yo no creo que haya en la Escritura ningún texto que diga específicamente que el diablo pone reyes y quita reyes. Más bien se nos dice, que Satanás